Hola, buenos días. Estamos con Gerardo de la Fuente Lora, profesor de muchos de nosotros en la Facultad de Filosofía, referente del marxismo en la propia facultad y en muchos otros espacios. Gerardo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, José, gracias por la invitación, muy amable. Gerardo, bueno, pues estamos en el proyecto, seguimos desarrollando los tópicos asociados al proyecto de Deleuze, el vitalismo filosófico deleuziano y la crítica a la axiomática capitalista. Y bueno, precisamente hay un filón muy interesante en Deleuze que, bueno, no está del todo desarrollado, es más frecuente, ¿no? Revisar las relaciones interiores entre Deleuze y Spinoza, Deleuze y Nietzsche, Deleuze y Bergson, y que es precisamente este encuadre de Deleuze en una filosofía francesa que tiene como uno de sus ascendentes fundamentales Althusser, maestro de, pues de Foucault, bueno, de un puñado de pensadores fundamentales, que trae a Marx precisamente a la arena intelectual del pensamiento francés. Entonces, bueno, yo quería que nos platicaras cuál es tu perspectiva o cómo planteas este campo, ¿no? Esta relación interior entre Deleuze y Marx, pero bueno, teniendo ahí como horizonte justamente Althusser. Ya. Bueno, es una historia casi de familia. Wittgenstein diría que eso que tienen aire de familia, que en efecto este grupo de pensadores que solemos asociar, Deleuze, Foucault, Derrida, Lacan, Althusser, tienen un aire de familia porque todos ellos, yo creo, tienen en común la crítica del sujeto, de la noción central del sujeto. Y es por eso, por lo que Althusser aparece como un eje con el que todos dialogan. Todos, todos debaten con Althusser. Ninguno está de acuerdo con Althusser. De hecho, tienen polémicas muy agrias con él, pero todos heredan de él esta preocupación central de criticar al sujeto. Althusser lo planteó de muchas maneras. Eh, Su formulación más básica es esta idea de que la historia es un proceso sin sujeto ni fin, y tiene toda esta elaboración sobre los aparatos ideológicos de Estado y la constitución del sujeto siempre como algo construido. Esta postura altuseriana Althusser es el eje porque también era un poco mayor que ellos, poquito, no mucho. Althusser fue asesor de la tesis de Foucault, coincidieron en la École Normale, son casi contemporáneos, pero Althusser es el primero que empieza a escribir sistemáticamente sobre eso, una vena marxista. Esto es algo muy importante porque la filosofía francesa anterior estaba girando más bien sobre la cuestión del sujeto. Todos son, en cierto sentido, herederos de Sartre. Él es el gran eje y el gran ideal de todos ellos. Por ahí Cesario Morales, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que estudió con Althusser y con Derrida en Francia, los conoció a todos, decía que el problema de todos ellos es que todos polemizaban con Sartre y todos querían ser como Sartre, porque Sartre era el ideal del intelectual político, comprometido, que además tenía algo que todos ellos hubieran querido tener, que era un gran escritor. Y todos heredan de Sartre y todos tratan de deslindarse de Sartre, porque a través de Sartre se deslindan también de Hegel, y todos entonces hacen una crítica de la noción de sujeto que era absolutamente central en Sartre. El individuo, este protagonista de la rebelión y de la liberación, estamos condenados a ser libres, el sujeto es la categoría central en el pensamiento sartreano. Y todos ellos empiezan a criticar ese planteamiento central y a reubicar la filosofía francesa, empezando a través de Althusser con su crítica del sujeto. Todos ellos, Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida, Jean-Luc Nancy y muchos otros, hasta nuestros días, se orientan a partir de esa crítica del sujeto. Ahora bien, esa crítica del sujeto es complicada porque tiene consecuencias éticas y políticas, digamos, ¿no?
especialmente en el terreno de la ética, criticar al sujeto es muy complejo, porque lo que se ha dicho siempre es que si el sujeto es construido, si el sujeto es un efecto de fuerza, si no es el fundamento, entonces ocurre que la responsabilidad individual del sujeto parece diluirse. El tema de la ética se vuelve complejo o se vuelve a veces imposible si ocurre que el sujeto es construido, si es creado por dispositivos, por circunstancias, por lenguajes. Entonces, ¿cómo vamos a cargarle una responsabilidad al sujeto? Este problema de la ética se vuelve el problema central para todos estos autores. Y todos tienen muchas dificultades para enfrentarlo. Yo como lo veo es que Althusser se volvió loco frente al problema, se volvió simplemente loco, fue su manera de no tener una solución frente al problema. Los demás reculan un poco, por ejemplo, Foucault, en su última etapa, recupera esta cuestión del sujeto como una obra de arte, el constituirse como una obra de arte, de una subjetividad distinta, sí, pero que vuelve un poco al sujeto. También Lacan, el gran debate de Althusser con Lacan, es que Lacan, a pesar de todas las rupturas que propone, muy, muy radicales, termina hablando de un sujeto del inconsciente. Y eso a Althusser le parece absolutamente inadmisible, tiene una gran bronca. Derrida mismo, que también parte de toda esta perspectiva, acaba cediendo un poco, como Foucault, pero de otra manera, y nos propone una especie de mesianismo sin Mesías, un sujeto sin sujeto. También Derrida echándose un poco para atrás. Yo creo que de todos ellos, el único que consistentemente se mantiene en la crítica radical del sujeto, que elimina al sujeto, que lo borra, a pesar de todo, es Deleuze. Es el más consecuente de todos ellos. Mucho más que Althusser. Bueno, Althusser no pudo seguir ser consecuente porque se volvió loco, pues dejó de escribir, mató a su esposa, entró en un callejón sin salida. Pero Deleuze es una filosofía que radicalmente continúa con este cuestionamiento del sujeto como fundamento, del yo pienso, de la interioridad moderna, del sujeto de derecho, como el eje del filosofar y del actuar. Yo creo que en ese sentido Deleuze es el más radical de todos. Y también por eso el más actual, ¿no? También hereda de Althusser, porque Althusser coloca a Marx en esa perspectiva. Yo creo que un punto central del análisis de Marx, de Althusser sobre Marx, es dentro de la diferencia que hace entre el Marx joven y el Marx maduro, que fue muy criticado Althusser por eso. Dijo que había una ruptura epistemológica entre el Marx joven y el Marx viejo, que el Marx joven no era marxista, decía Althusser, y que solo el Marx maduro, el Marx del Capital en adelante, era marxista realmente. La diferencia crucial, me parece a mí, tiene que ver con la evaluación que se hace de las nociones de enajenación y fetichismo. Porque dice Althusser que en los manuscritos económico-filosóficos del 44 de Marx aparece la categoría de enajenación y es un escrito muy potente donde Marx dice que los hombres en el capitalismo están siempre enajenados, siempre están cosificados, como yo he dicho, Sartre recupera esa categoría. Están cosificados porque la situación capitalista hace que los objetos se les enfrenten, que donde deberían humanizarse, Hegel decía que los hombres se vuelven humanos porque transforman la naturaleza. Marx descubre que no, que en el capitalismo los hombres no se vuelven más humanos cuando trabajan. Al contrario, se deshumanizan, porque se vuelven un apéndice de la máquina, ¿no? Y introduce toda la noción de enajenación. Pero en los manuscritos del 44, Marx abre la posibilidad, en el tercer manuscrito, de que aún dentro del capitalismo, los hombres pudiéramos de alguna manera desenajenar en la práctica del arte, por ejemplo, ¿no? Después los marxistas que leen estos manuscritos propondrán otras vías de desenajenación. Por ejemplo, no solo en el arte, sino en el psicoanálisis, en la creación comunitaria, en muchas cosas más, nos proponen que podríamos desenajenar. Pero Marx, por cierto, solamente plantea así el problema de la enajenación en los manuscritos y nunca lo vuelve a plantear. Digamos, en los manuscritos económicos filosóficos, Marx dice que en el arte, aún dentro del capitalismo y sin hacer la revolución, podríamos desenajenarnos, encontrar otro sentido al trabajo y a los cuerpos y cosas así. Pero nunca lo vuelve a decir, jamás. Trata en el Capital,
el tema del fetichismo. Pero la gran tesis de Althusser es que no es lo mismo el fetichismo que la enajenación. Porque en el Capital Marx dice que el fetichismo consiste en que los que vivimos en el capitalismo tenemos la loca idea, absurda idea, tonta idea, de que las cosas están vivas y son las cosas las que entablan relaciones sociales. Y Marx describe eso y dice, ay, si esta gente que vive en el capitalismo son tan idiotas que creen que las cosas están vivas. Pero, dice Marx, pero lo terrible es que es cierto. El fetichismo de la mercancía es la subjetividad del capitalismo. Somos fetichistas de la mercancía, pero no porque queramos o no, porque eso es el dispositivo del capital. Es decir, estamos locos, pero estamos locos porque esa es la única forma en que podemos ser constituidos por el capitalismo. Lo cual quiere decir que no se nos va a quitar con terapia. O sea, el fetichismo nos hace soportable la enajenación. Sí, el fetichismo es nuestra manera de ser, es que no podemos tener otra. ¿No me O explico? sea, le investimos valor a los objetos. Sí, investimos vida a los objetos, pero no a los objetos en general, a las mercancías. Ajá. Creemos que están vivas, ¿ok? ¿Y qué son ellas las que determinan el mundo? No es que nosotros las llevemos al mercado, ellas nos llevan al mercado a nosotros. Pero eso, dice Marx, eso es así. No es un problema de alienación, no es que estemos tontos. Ajá. No es que estemos enajenados en el sentido que tenemos una patología, no. Es que eso es así. Esa es la constitución de nuestra subjetividad. Insisto, no se nos va a quitar con una terapia, con que hagamos arte, con que pensemos bien las cosas, con que tengamos mayor conciencia de clase, porque el dispositivo del capitalismo es eso. Ajá. La subjetividad está totalmente constituida. ¿Ok? De hecho, y además, Marx tiene razón en eso. Todos sabemos que si no tienes una mercancía que vender, no te van a contratar. Es tu mercancía la que establece tu posibilidad de vivir en el mercado. Si no tuvieras tu doctorado en filosofía, la universidad no te contrataría. Tú tienes una mercancía. Y es la mercancía la que te abre el paso en la sociedad. Si no tienes una mercancía, pues entonces no existes. Eres un clochard, ¿no? Tirado por ahí. Bueno, esa lectura de Althusser es muy, muy importante, porque marca una dicotomía fundamental entre el pensamiento marxista. Los que creen en el Marx tradicional dirán, bueno, no, lo que necesitamos es conciencia, desenajenación, un poco de cursos, de compromiso político, de educación en general, y entonces podremos liberarnos de estas cosas, ¿no? Los otros dirían, no, lo que necesitamos es cualquier otra cosa, pero no se nos va a quitar así, porque la subjetividad misma está constituida por el capital, ¿ok? Yo creo que Deleuze retoma eso radicalmente de Althusser. Es esa perspectiva la que lo hace no ser un marxista tradicional. Digamos que un gran campeón del marxismo tradicional en ese punto sería, por ejemplo, Sánchez Vázquez, ¿no? En una variante menor, Bolívar Echeverría también oscila en esa parte. Deleuze asume que no, que la subjetividad está constituida por estas cosas. Ahora bien, Althusser, que plantea esta gran ruptura dentro del pensamiento de Marx, también asume otra cosa muy importante. Asume que a pesar de todo, el capitalismo está constituido por contradicciones, pero por contradicciones que son lo que él llamaba sobredeterminadas. Es decir, contradicciones que no se pueden sintetizar, no se pueden resolver en ellas mismas. Digamos, Hegel, el pensamiento hegeliano y Sartre y todo este otro pensamiento dirá que el mundo está lleno de contradicciones, pero estas contradicciones se pueden resolver, se pueden sintetizar. Ajá. Son contradicciones que están como en la línea numérica. Si te imaginas la línea de los números reales, está el 0, el 1 y el -1. Y el 1 y el -1 se sintetizan, se pueden equilibrar, son equivalentes. En cambio, en Althusser las contradicciones son contradicciones que no se pueden sintetizar. Los contrarios no están en el mismo espacio. No hay manera de totalizar los conflictos. El proletariado no es la burguesía negativo. Y no se trata de que se junten y entonces constituyen una realidad mayor, como hubiera sido la idea hegeliana. Los contrarios son irreductibles. Toda la realidad es contradictoria, pero esa realidad capitalista no puede rebasarse en el mismo sistema.
Yo creo que quien me expresa mejor ese tipo de contradicciones es Foucault. En el primer capítulo de Microfísica del Poder, Nietzsche, la genealogía de la historia, un texto fundamental de Foucault. Allí Foucault dice que él entiende las contradicciones así como dos efectos que están en diferente nivel. Y dice, es como cuando se enfrentan las placas tectónicas. Las placas tectónicas chocan, pero no chocan en el mismo espacio, chocan en el intersticio, se pegan en la rodilla. No están en el mismo dominio. ¿Ok? Yo creo que eso es lo que recupera todo este grupo de gente. Están en contra del sujeto, todos son anti-hegelianos, pero todos se están debatiendo siempre con Hegel, porque Hegel es el gran fantasma de todo el pensamiento francés. Siempre, siempre, una y otra vez. Tienen esta crítica del sujeto y comparten esta idea de las contradicciones irresolubles, desiguales, insuperables. Un dispositivo que está siempre chocando y que no puede dejar de chocar. ¿Ok? Deleuze, en su curso sobre Derrames 2, cuando habla justamente de la axiomática del capitalismo, que es un texto muy, muy notable, muy, muy importante. Hay una parte de ese texto donde cita y recupera a Etienne Balibar, que es el discípulo directo, el discípulo más directo y más cercano al Althusser. Con Balibar, Althusser publica Leer el Capital, Lire le Capital, que es así como el gran texto althusseriano, ¿no? Deleuze en el curso dice que recupera a Balibar y que considera que Balibar es el que mejor en ese texto, en Para leer el Capital, expresa algo que a Deleuze le parece muy importante, que el capitalismo es la conjunción, dice, de dos flujos que no tenían por qué juntarse. Es la conjunción contingente, el acontecimiento de dos cosas. Por un lado, el capital como tal, esta axiomatización general, esta matematización del mundo, y por el otro lado, la fuerza de trabajo libre. No hay una conexión directa, dice, entre esas dos cosas, que son el fundamento de la dinámica del capital mismo. Por un lado, el dinero y el valor abstracto del dinero, y por otro lado, la relación salarial, los trabajadores, la relación de explotación de los trabajadores, que es uno de los fundamentos centrales del capitalismo, es casi una coincidencia. Son dos cosas que responden a dinámicas históricas totalmente diferentes. Yo creo que ahí manifiesta muy bien esto que te estaba diciendo. ¿Qué es el capitalismo? Es una máquina tan automática que es axiomática. Eso es como un dispositivo algorítmico que produce un enunciado y otro enunciado y otro enunciado, como una máquina de derivar, como esta computadora que estamos usando en este momento. Pero ese funcionamiento está incrustado, está parasitado por ese otro flujo, que son los trabajadores. Los trabajadores libres, que son una dimensión totalmente diferente a la del capital y que se articulan o no se articulan de maneras tremendamente complejas. Entonces el capitalismo es una especie de contradicción, pero insuperable, entre dos dimensiones que no están en el mismo plano y cuya coexistencia es un efecto que siempre puede dejar de ocurrir, ¿no? Yo cuando leía eso de Deleuze, me acordaba de la explicación que dan algunos biólogos sobre las mitocondrias y las células, no sé si conoces esa explicación. Las mitocondrias son esta parte de la célula que produce la energía, produce el ATP, que le da a las células la posibilidad, las células animales especialmente, de tener mucho más rendimiento. Pero los biólogos han descubierto que originalmente las células no tenían esa parte de las mitocondrias y que las mitocondrias fueron una especie de parásito que se metieron en el núcleo de algunas células y que siguen estando ahí. Todas nuestras células tienen mitocondrias, pero son esa especie de injerto que no tenía por qué estar ahí y que está, y que hace que también los cuerpos humanos tengan estas dimensiones extrañas, esta disparidad, ¿no? Así lo plantearía yo, creo que hay una conexión muy, muy directa entre Marx, Althusser, Deleuze, por estas cosas. Y en esta caracterización del capitalismo como intersección de formas heterogéneas, ¿cómo se plantearía justo desde esta perspectiva deleuziana
marxista, el problema del deseo, en relación tanto a la enajenación como pues a la producción diferencial. Claro. Sí, fíjate que esa parte, Deleuze estudia mucho el deseo en el Antiedipo, pero en Derrames casi no utiliza la expresión, como que cuando estaba discutiendo con el psicoanálisis, con Guattari, cuando escriben el primer tomo de Capitalismo y la esquizofrenia, la noción de deseo es mucho más importante en ese texto que después en Mil Mesetas y en los otros textos. Pero en parte porque le interesaba debatir con el psicoanálisis, ¿no? Y con toda esta, ¿cómo le llamaríamos? Medicalización de la subjetividad, ¿no? Pero lo que permanece de la noción de deseo en Deleuze a lo largo de toda su obra es esta idea de producción. Yo creo que me parece además también absolutamente fundamental, porque solemos entender deseo como carencia, y esa es la visión filosófica clásica, incluso es la que podríamos encontrar en Sartre, precisamente, en Hegel y en Sartre. Tenemos deseo porque nos falta algo. Es el mito griego que le encanta a los heideggerianos, por ejemplo, volver a repetir, aquel mito que aparece en Platón, ¿no? Los hombres eran completos, los seres humanos, que no eran ni hombres ni mujeres, eran redondos, tenían los dos sexos, tenían las dos partes, pero eran tan poderosos que los dioses los dividen a la mitad, ¿no? Y se crea hombres y mujeres, y entonces surge el deseo. Pero el deseo, entonces, es una carencia, es un anhelo, porque algo nos falta. Y de ahí toda la explicación de la dinámica del deseo. Nunca vamos a acabar de satisfacer el deseo, siempre que creemos que ya tenemos el objeto que nos llena, resulta que no nos llenaba, que necesitamos otro, y siempre el deseo es una cadena. En la explicación filosófica tradicional es una cadena que mueve, es un gran motor. Pero al contrario de esa explicación, Deleuze dice que el deseo es una producción, que no deseamos porque nos falte, sino porque nos sobra. En ese sentido, el deseo es siempre un empuje, no falta, sobra. Es lo que empuja más, crea un derrame constante. Y el capitalismo también es una máquina deseante, en efecto. Deseante, ¿qué quiere decir? Que produce. Ajá. Esta parte se parece mucho a lo que dice Baudrillard del capitalismo. Baudrillard lo resume diciendo que pasamos de la metamorfosis de la mercancía, en la época en que explicaba Marx el capitalismo, a la metástasis del capital, dice. Hoy vivimos la metástasis del capital. Y el cáncer es eso, ¿no? Es una producción que no puede parar, que no puede parar, que no puede parar. Todas las células de nuestro cuerpo saben que se tienen que morir y se mueren. Cada órgano y cada pedazo del cuerpo sabe que tiene un ciclo de reproducción y ya está, se tiene que morir. Pero las células cancerosas tienen el problema que se les olvida que se tienen que morir y se siguen, no se mueren, no se mueren. Entonces te da un tumor porque aquellas cosas no se mueren. Ajá. Siguen viviendo, es una explosión de vida terrible, ¿no? La metástasis, sí. Produce, 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 ¿no? Así lo explica también Deleuze en su libro este del que hemos estado hablando. El capital inventó algo nuevo, producir por producir. Ajá. Volviendo a tu pregunta, es el deseo por el deseo. Pero para entender eso hay que entender el deseo en producción, es desear por desear. En un sentido estricto, producir por producir, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantearía esta relación entre el poshumanismo o la muerte del sujeto o el antihumanismo eh, eh, con un deseo que, que es fuente o motor interior del acontecimiento? Porque bueno, en Deleuze sigue habiendo una idea de libertad, ¿no? Vamos a hacer una crítica al capitalismo y vamos a producir un acontecimiento. Entonces, ¿cómo es eso de que la máquina produce, no hay sujeto, pero al mismo tiempo hay que producir acontecimiento porque si no el deseo capitalista nos oprime? Claro. No, bueno, has tocado el tema, yo creo que más sensible en Deleuze, y en el debate sobre Deleuze. Depende de cómo lo leas. Ahí yo digo que siempre que ya, creo que alguna vez lo habíamos comentado,
siempre que muere un gran pensador, inmediatamente después de él se construyen dos escuelas, los de izquierda y los de derecha. Como lo mostró muy bien Marx en la ideología alemana sobre Hegel, después de que muere Hegel hay hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha. También en caso de Deleuze, y de Althusser, y de Bolívar Echeverría, y de todos los pensadores grandes de Foucault, cuando mueren hay dos escuelas posibles, los Foucaultianos de derecha y los Foucaultianos de izquierda, Deleuzianos de derecha y Deleuzianos de izquierda, y así. ¿Quién pone énfasis nada más en este asunto de la maquinaria? Es normalmente un deleuziano de derecha. Porque si vas por ese camino acabas en eso del transhumanismo, en esta casi ciencia ficción, ¿no? Donde la máquina, la maquinaria produce y produce y produce y produce y ya está, y ya, ¿no? Pero yo creo que Deleuze mismo no hacía ninguna apología ni de las maquinarias, ni de los flujos desbocados, ni nada por el estilo. Él intenta hacer una intervención política por la libertad y cosas así. Fíjate, por esa palabra vieja, la libertad, incluso la menciona. Incluso en este texto habla de la revolución. Es increíble. Habla de la revolución. Porque, porque está partiendo de eso. O sea, hay un gran flujo del capital. ¿Qué es esto? Esta metástasis del capital. ¿Ok? Pero no se trata de eso. Se trata de salir de esa metástasis, de oponer un contraflujo, no de dejarse llevar por eso. Solo que Deleuze, yo creo que es lo más sensible porque nunca da una alternativa política real. No tiene una teoría de la política, yo creo. De esa política alternativa, da brochazo, intenta encontrar espacios, ¿no? A veces habla de los marginales, también lo intentó un poco, pero sin romantizarlos con los esquizofrénicos y con mil cosas más, con estos pequeños movimientos de flujo, pequeños remolinos que va encontrando en diferentes partes. Nunca encuentra una solución, yo creo. Pero lo que sí no hace es hacer una especie de apología de la ahora sí, que venga la maquinaria general y que el deseo se vierta por todas partes, porque eso es una especie de nihilismo renovado. Bueno, ahí estaría un poco Negri, que trata porque bueno, en Marx sí hay, cuando menos en el Marx más escolar, hay una dictadura del proletariado, un estado rector, ¿no? ¿Sí? Y en Deleuze más bien hay figuras menores, minoritarias, contrapensamientos, como señalas, contra flujos, pero eso no es suficiente para hacer una filosofía política. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que es el gran tema. Eso es lo que nos toca a nosotros. Claro que es muy difícil porque la filosofía política clásica, la que habla del Estado, de la representación, de los poderes, de la administración pública incluso, pues sin duda es muy limitada para entender lo que estamos haciendo. Pero pareciera que si queremos intervenir en el debate político contemporáneo, tenemos que encontrar alguna manera de comunicar nuestras elaboraciones con eso y con la vida de la gente que está metida en los trancazos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, en los últimos años ha habido movimientos muy deleuzianos, todos adoran a Deleuze, Ujú. eh, pues ya porque adoran a Spinoza y a otros, ¿no? El Occupy Wall Street o el París de pie hace 2 años, todos son deleuzianos, pero, y todos tienen, Hasta los zapatistas son deleuzianos, ¿no? claro, Occupy Wall Street es muy deleuziano porque dice el 99% y el 1%. Y toma ahí casi una intervención en axiomática capitalista. Son números, el 99 y el 1, ¿no? Y hacen movimientos en los parques y hacen cosas así. Pero no acaban de postular alternativas, no, se disuelven, ¿no? Porque no encontramos los resortes para una transformación más eficaz que no sea solo un exabrupto, ¿no? Es difícil. Yo, en serio, no sé cómo, pero habría que encontrar alguna forma, ¿no? Los que se decepcionan acaban planteando el partido. Se acaban volviendo, se acaban volviendo a las formaciones tradicionales y cosas por el estilo. Pero yo creo que sí es el gran reto del Lesiano. Ok, vamos, pero vamos a cambiar el mundo en serio, no vamos a cambiar nada más nuestra forma de vivir en la colonia. Pues sí, ¿no? Sí, está bien, pero algo falta, ¿no?
Oye, Alberto, Gerardo, ¿y tú cómo plantearías la cuestión del cuerpo en esta, tanto al interior del Deleuze de derecha, vamos a decirlo así, de la producción de ese anticapitalista, como este ensamblaje de fuerzas heterogéneas y también en la propia producción de sentido? A mí me gusta mucho Deleuze en esa parte. Lo suelo comparar con Bataille. Por ejemplo, Georges Bataille tenía su teoría del erotismo, y la teoría del erotismo de Bataille, que era un poco hegeliana también. Entonces decía que el erotismo era una teoría, como yo lo entiendo, una teoría para romper al sujeto. Si Freud explicaba que la teoría de Freud, el psicoanálisis, es una teoría que explica cómo cuando nace una bolita de carne, un bebé, se convierte en un humano, o se convierte en un mexicano, se convierte en uno de nosotros. La teoría de Bataille era la teoría de cómo dejamos de ser nosotros. ¿Cómo le hacemos para dejar de ser un mexicano, para dejar de ser un hombre, para dejar de ser una mujer? En eso se parece a Deleuze. Y Bataille decía, eso se hace cuando se fusionan los cuerpos. Cuando los cuerpos se unen uno al otro, pero además Bataille lo pensaba literalmente. No es que medio se unan, no. Se constituye un nuevo cuerpo. Cuando los cuerpos se unen, a partir de su ruptura, de sus desgarraduras, se crea un nuevo cuerpo, que no es ni el de la mujer, ni el del hombre, o de como lo haga, sino que se constituye una nueva entidad, que es el cuerpo que ha roto los límites de la piel y de la figura. Estamos encerrados en nuestra figura humana. Cuando tenemos el acontecimiento erótico, nos continuamos en el otro y rompemos lo que somos, rompemos nuestra piel y creamos otras entidades. Esa es la teoría de Bataille, que como diría yo, la unión de los afuera, la unión de las pieles, se constituye en la unión de los adentros, de la psique, ¿no? Salir de nuestra subjetividad cerrada, de nuestro yo, a partir de eso. Pero la teoría de Bataille es limitada a pesar de todo porque se refiere a cuerpos humanos nada más. Un hombre, una mujer, o un hombre y un hombre, una mujer, todas las combinaciones que quieras, pero hay cuerpos que se juntan, se traslapan uno en otro y se constituyen una nueva realidad. Pero Deleuze, como yo lo veo, lleva eso hasta el super extremo muy bello, porque en Deleuze la unión de los cuerpos no es nada más de los cuerpos de las personas, es de los cuerpos y las entidades y las cosas que están alrededor. O sea, tú llegas al hotel con tu compañera, no te fusionas nada más con ella, te fusionas también con la lámpara que está atrás, con la cama, con la ventana que está allá atrás. Los cuerpos abarcan espacios grandes. ¿Me explico? Y entonces los cuerpos tienen diferentes formas, dependiendo de las interacciones que tengamos. Pero insisto, no solo persona a persona, te unes con la lámpara, con la mesa, con el piso, con la bañera donde estás haciendo. El amor son entidades que se vuelven entre físicas y corporales. Y son muy, muy bellas. Yo creo que, como yo me imagino lo que lo pensaba él, por eso le gusta Bacon y las deformaciones de Bacon. Porque los cuerpos así se extienden y abarcan también la parte de atrás, ¿no? Se parece a Henry Miller en eso. La cosa es que Deleuze es de izquierda en eso, como yo lo veo, porque la visión derechosa dirá que en el capitalismo los cuerpos están fragmentados. Y en efecto están fragmentados. Se venden riñones, se venden partes, la valía de cada uno, se mercantiliza la cara, se mercantilizan las piernas, se mercantilizan los pulmones y los cuerpos se fragmentan. Ajá. Pero a Deleuze no le gusta, yo creo, la fragmentación de los cuerpos. No es cosa de ser un carnicero y hacer pedacitos. Le gustan las articulaciones estas complejas, donde se une una oreja con un vaso, ¿me explico? Y hay una resistencia de los cuerpos, una resistencia de los cuerpos así. A veces Guattari le llama a eso subjetividad, a esa combinación. Porque estaba pensando en el maravilloso texto que escribiste a propósito del cuerpo de Michael Jackson, Ah, en el que, pues sí, toda vez que hay esta mercantilización y finalmente Michael Jackson encuentra en una suerte de esquizofrenia pues la posibilidad de un pensamiento libertario. sí, así es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo planteaste? Eso me gustó mucho, les recomiendo mucho el libro de Paul Morley,
En español se llama ¿Quién mató a Michael Jackson? Es una idea de él, básicamente. Eh, Eso dice Morley, dice que Jackson, desde niño sometido al mercado, al capitalismo, a sus padres que eran agentes del mercado, ¿no? En algún punto decide que tiene que volverse loco. Que de una manera paradójica, porque el mundo esperaba que no fuera normal, ¿no? Entonces empieza a darle al mundo lo que espera. Un tipo orate, un tipo inconsistente, hasta que decide enloquecer. Porque es única manera de resistir. Eh, yo lo que decía en el texto, bueno, es que, ¿qué está viviendo Michael Jackson? Está viviendo el hecho de ser mercantil. Está viviendo el capital que atraviesa los cuerpos. ¿Cómo mercantiliza el cuerpo el capital? Pues así como te digo, haciéndolo pedacitos. Se vende, siempre se ha vendido. Ha habido prostitución. Los trabajadores que van a la fábrica venden su cuerpo, no solo firman un contrato para, de hecho eso hacen, firman un contrato para que sus manos le pertenezcan al empresario y meten un tornillo todo el día. Pero en los viejos tiempos se vendía todo el cuerpo. Un profesor de escuela vende todo el cuerpo. Cuando está dando clase, da clase con todo el cuerpo y vende todo el cuerpo. Pero ahora con el capitalismo, con esta pandemia, vendemos, por ejemplo, nuestro rostro en Zoom, podemos estar en calzones y se ve nada más lo de arriba y ok, vendemos esta parte, ¿ok? Pero podemos vender los calzones a otro lado. Entonces se fragmenta, se hace pedazos cada vez más pequeños y cada pedazo es una mercancía. Por su propia cuenta, hay un mercado para las piernas, hay un mercado para las manos, hay un mercado para los riñones, hasta el DNA, donde ya llegamos al límite, ¿no? Vendemos pedazos de nuestra constitución genética y los podemos vender por módulos. Yo decía en el artículo, y con las redes estas, Facebook ya anexas, no solo vendemos nuestro perfil, vendemos nuestra identidad, en efecto. Aquello con lo que comercia Facebook es con el perfil que nosotros ponemos ahí. Nosotros voluntariamente escribimos una narración de nosotros y eso es la mercancía. Parece gratis, pero no. Nosotros aportamos la mercancía. Nuestra identidad se mercantiliza. ¿Quiénes somos? Se mercantiliza. Pero no es solo eso, es que se mercantiliza el futuro de esa identidad. Porque Facebook sabe lo que queremos y lo sabe antes que nosotros. Si ya compraste algo, Facebook te va a ofrecer las siguientes veces todo lo que te gusta. Va a analizar tus elecciones y te va a ofrecer los libros que tú querías leer, la ropa que tú querías tener, la música que tú siempre soñaste. Te la va a traer antes de que tú supieras que te gustaba. Entonces, se mercantiliza nuestro futuro. Eso tiene consecuencias fenomenológicas, porque la fenomenología, todo este rollo de Husserl, de Sartre, decían que la humanidad, el sentido de ser hombre es darle sentido al mundo. Somos una nada, y nuestro único sentido es darle sentido al mundo. Somos libres porque le damos sentido al mundo. Sí, pero ya no tenemos que darle sentido al mundo porque el mundo nos lo da, porque Facebook nos da el sentido. No tienes que preocuparte por el futuro porque el futuro está aquí. Y si tú que le quieres dar sentido, es absurdo. No tiene ningún caso porque la máquina te está dando el sentido. En esas circunstancias de súper mercantilización, pero otra vez, no es enajenación en el sentido tradicional, es fetichismo. No se nos va a quitar porque seamos buenos y pensemos y vayamos a la terapia. No, eso es así, no es que estamos locos porque el universo está loco, el universo es demencial. Y es cierto que nuestro futuro está mercantilizado, no es que yo me lo imagine, es que así es, ¿ok? Si alguna cosa me queda para resistir, para poder vivir esto, es volverme loco, pero en serio. Y no loco curable, porque en el Antiedipo Deleuze siempre va a insistir mucho que la psiquiatría lo que hace con el esquizofrénico es volverlo a traer a su yo, ¿no? Esa explosión del esquizofrénico, que quién sabe qué sea, lo que hace el psiquiatra es intentar que sí, que tenga esa explosión, pero que tenga un eje, que sea su yo, volver a traerlo, centrarlo en el yo. Pero nosotros no podemos centrarnos en el yo porque el yo es la mercancía, el yo es lo que nos está haciendo esto. Necesitamos volvernos locos, pero realmente locos. Y no sé qué siga de eso, así yo lo veo. Porque Deleuze tampoco, es que Deleuze es brillante.
Deleuze tampoco hace la promoción de que nos volvamos orates todos y aquí ya empezamos a babear o nos volvamos catatónicos. No, también reconoce que la locura es terrible, que es un Sí. hundimiento, dice, ¿no? Es una devastación. Bueno, pues uno puede escoger la devastación con tal de no volverse una mercancía. En esas circunstancias estamos. Es más insoportable la locura que el devenir mercancía. Sí, es más insoportable devenir mercancía, yo creo, ¿no? Sí, Pero en todo caso, la esquizofrenia es este deseo que se pliega de otra manera, entonces deviene animal, deviene indígena, deviene negro, deviene... O sea, a la base del anarquismo hay esquizofrenia. sí, probablemente sí. Sí, así es. Sí, nada más que Deleuze, te digo, tampoco defiende así, pues volvámonos locos, ¿no? Los grandes autores que le gustan Kafka, entonces estaban muy locos, harto, pero sufrían. Y Deleuze tampoco quiere el sufrimiento de ninguna manera, ¿no? Reconoce que está cabrón, está duro volverse loco, loco, ¿no? Yo creo que todos esos temas son los nuestros. O sea, Deleuze ya no pensó todas estas cosas. Pues es que no le tocó Facebook, qué bueno que no le tocó. Pero en su filosofía yo creo que hay herramientas para que pensemos nosotros, todo esto que hay que pensar. Ahora, en la fetichización y en la producción deseante capitalista, como eh, eh, este algoritmo que produce subjetivación, hay, hay poder, ¿no? Hay relaciones de poder, de dominación. O sea, ¿cómo planteas tú estos temas Foucaultianos que están en Deleuze de las sociedades de vigilancia y de las sociedades disciplinares y las sociedades de control? Es extraño, yo ahora que leía Derrames, lo repasaba para nuestro coloquio que acabamos de tener, veía que en el curso que va dando Deleuze, en pocas ocasiones le hacen preguntas. La transcripción del texto es muy buena porque incluye las preguntas a veces, ¿no? Y en 2 o 3 ocasiones le preguntan por el poder. Y Deleuze dice que sí, que hay poder, pero que a él esa categoría le parece secundaria, que lo que a él le preocupa son los funcionamientos. Y que el poder, pues sí, se da por entendido, sí, o sea, es casi un efecto colateral, pero no lo enfoca. Y es muy notable porque, bueno, él ha escrito ese gran texto sobre Foucault, que era su gran amigo, ¿no? Ya ha Claro. aclarado a Foucault de maneras tremendas, pero yo creo que Deleuze, no sé, yo no soy tan deleuziano, tan delezólogo, Deleuze nunca centra el asunto en el poder propiamente ni en la dominación, porque yo creo que porque en el Antiedipo da una clave muy importante de su postura sobre eso. Dice que no existe la servidumbre voluntaria, que esa idea de la filosofía política, a fin de cuentas la política es la explicación de por qué obedecemos, como dice Rousseau, en el contrato social dice Rousseau, el problema de la política es explicar por qué obedecemos cuando no tenemos la bota en la cabeza. ¿Mm? Ujú. Tenemos la bota en la cabeza, la pistola, pues entonces obedece, ya, eso no tiene ningún no tiene ningún secreto, ¿no? Si te van a madrear, pues obedece ya. El problema es por qué obedecemos cuando no nos van a madrear. Ajá. ¿Por qué seguimos el orden cuando no tenemos la bota en la cabeza? Eso es lo político, tradicionalmente. Pero entonces lo político tradicionalmente es la servidumbre voluntaria. ¿Ok? Eso es el poder, servidumbre voluntaria. Y Deleuze dice, no existe la servidumbre voluntaria. ¿Sabes qué? No. Y se niega a seguir por ese camino, pues de ahí su ruptura con la filosofía política. Yo creo que por eso está siempre eludiendo la noción del poder, cuando menos en lo que yo le conozco, que tampoco soy del solo. ¿Eh? Elude la noción de poder porque la noción de poder trae aparejado como un eco esta cuestión de la servidumbre voluntaria. En la dominación siempre se vuelve a plantear esta cuestión antigua de la enajenación, ¿no? ¿Por qué nos dominan? Pues porque somos mensos, ¿no? Bastaría con que tomáramos conciencia de clase y dijéramos no, como decía Camille, decimos no y ya, se acaba, ¿no? No, más bien, muy Foucaultianamente Deleuze pensaría que es poder contra poder, pero siempre en positivo. Uh -huh. Más como diagrama.
como, sí, como esquema de fuerzas, una cosa así, ¿no? Ajá. Em, sí, estos enjuagues entre Deleuze y Foucault son riquísimos, ¿no? Porque de pronto son súper asimétricos y de repente convergen en, pues, en temas fundamentales. Eh, Gerardo, el tiempo se nos vino encima. Fue Vale, un gustazo conversar contigo y, bueno, pronto te busco para sacar, a ver si podemos volver a hacer otro encuentro como este. vale, no, yo puestísimo. Muchas gracias, José. Un gusto Adiós. platicar contigo. Gracias. Que estés muy bien, hermano. Chao. Chao.